Este es un video sobre los modos de seguimiento más básicos y por lo tanto más importantes si quieres dominar completamente tu estabilizador DJI Osmo Mobile. Hola parceros, mi nombre es Hamilton López y es que después de más de 2 años y más de 40 videos que he hecho para mi canal utilizando estos dispositivos, creo que tengo la total experiencia o autoridad para decirte con toda certeza que la clave para sacarle provecho a estos estabilizadores para celular es dominar y comprender muy bien todos los modos de seguimiento. Muchas veces estamos muy felices porque finalmente logramos comprar un dispositivo de estos, pero lo destapamos, lo sacamos de la caja, lo encendemos y cuando lo ponemos en nuestro celular nos damos cuenta que el estabilizador comienza a hacer cosas que yo no entiendo, que no comprendo. El celular coge para un lado, no hace lo que yo quiero y pasamos de la felicidad de haberlo comprado a la rabia o a la incertidumbre por no saber cómo utilizarlo y hasta pensar en devolverlo porque no creemos que lo vamos a aprender, que lo vamos a poder utilizar. Llegó el momento de acabar con esa incertidumbre con este video. Comencemos por el concepto más básico y es el siguiente. Un estabilizador lo que busca es básicamente simular los mecanismos de, valga la redundancia, de estabilización y de movimiento que utilizamos nosotros los humanos con nuestro cuello. Fíjense y verán que nosotros los humanos utilizamos movimientos de inclinación arriba y abajo, movimientos de paneo a la izquierda y a la derecha y rotaciones. Cuando combinamos esos 3 movimientos con nuestro cuello, podemos llevar nuestra mirada y nuestra cabeza a donde sea que necesitemos o que deseemos ver en nuestro diario vivir. Pues muy bien, los estabilizadores para celular lo que intentan, hablando de los que tienen 3 ejes, lo que intentan es simular básicamente el mismo mecanismo. ¿Cómo? Pues imagínate que el estabilizador, los ejes de nuestro estabilizador son nuestro cuello y los lentes de nuestro teléfono van a ser nuestros ojos. Y a donde sea que queramos dirigir el lente o la grabación con nuestro teléfono, allá tenemos que dirigir también nuestro estabilizador. Echemos un vistazo a los 3 ejes del estabilizador que controlan la rotación de tu teléfono. Utiliza el eje de paneo para mover la cámara horizontalmente. Utiliza el eje de inclinación para inclinar arriba y abajo tu teléfono. Utiliza el eje de rotación para girar tu teléfono sobre su eje. 1, 2, 3. Esos son los 3 motores y ejes que traen nuestros estabilizadores. Son 4 las maneras como puedes controlar cómo se mueve tu estabilizador sobre estos 3 ejes y las seleccionas por medio de la app Mimo. Yendo a configuración en estos 3 puntos blancos. Tocas en este icono para desplegar el menú de configuración del estabilizador y de primeras en el listado encontrarás los modos de seguimiento. El primero y probablemente el más útil es el modo de seguimiento de giro. Yo quizás utilizo mi DJI OM5 un 90% del tiempo en este modo de seguimiento. En esta configuración tu teléfono sigue los movimientos de paneo e inclinación del estabilizador y se mantiene estable durante los movimientos de rotación. Este modo es apropiado para grabaciones en los que quieras mover tu teléfono hacia arriba, hacia abajo o en diagonales. Esta también es una opción muy útil si quieres mantener cierta flexibilidad en tus movimientos, pero quieres seguir manteniendo el nivel del horizonte. Antes de continuar adelante, y si estás encontrando útil o entretenido este video, considera suscribirte realmente a este canal o dejarme un like. De esa manera yo sé que mi contenido les está gustando y encontraré motivación para seguir haciendo más videos como este. Continuamos con el siguiente modo de seguimiento. En el modo de inclinación bloqueada, el teléfono solamente sigue los movimientos de paneo del estabilizador y se mantiene estable durante los movimientos de inclinación y de rotación. Este modo es apropiado para grabar horizontalmente, moviéndose hacia adelante o hacia atrás, o para moverse alrededor de un sujeto. Otro uso práctico de este modo de seguimiento es cuando quieres hacer una toma de grúa, pero ten en cuenta que este modo solo bloquea la inclinación del teléfono hasta cierto punto. Si te fijas, al llevar la inclinación demasiado hacia abajo, pierde su bloqueo y comienza a seguir el movimiento del estabilizador, quedándose inclusive en esa nueva posición. Pero eso no es un problema mayor, ya que debes ubicarte a un lado de esta manera.
Puedes extender el palito de selfie en la versión 5 o anexarle algún trípode para tener un alcance extra en la versión 4. Y tienes esa toma de grúa que se usa comúnmente en las películas. En el modo FPV, por sus siglas en inglés, First Person View, o lo que sería lo mismo, vista en primera persona, el teléfono sigue los movimientos del estabilizador en todas direcciones. Si hago un movimiento de inclinación, el estabilizador me seguirá en esa dirección. Lo mismo con el paneo, y ahora también puedo controlar la rotación. Este modo es apropiado para videos en los que quieres simular estar grabando como si estuviéramos dentro de los ojos de una persona, por ejemplo, o para simular tomas de dron. En el modo Spin Shot, al igual que en FPV, puedes controlar con el estabilizador los 3 ejes de movimiento de tu teléfono, pero ahora puedes mover el joystick hacia la derecha o hacia la izquierda para controlar solamente la rotación del celular, ya que de lo contrario no sería nada cómodo tener que girar bastante a puro brazo sobre el eje de rotación, a menos que estés dispuesto a hacer algo como esto. Este modo es apropiado para tomas de giro. Cuando las hagas, trata de seleccionar escenarios preferiblemente estrechos y largos para darle más profundidad al video. Hay un quinto modo que no está incluido en este listado de la aplicación porque en realidad no es un modo de seguimiento sino todo lo opuesto, y es el modo bloqueo. Como podrás deducir por su nombre, en este modo los 3 ejes de movimiento están bloqueados, que en términos humanos sería algo así como esto. Pero realmente es muy fácil. En el estabilizador se usa sosteniendo oprimido el gatillo. Mientras lo sostienes de esta manera, el teléfono se quedará fijo en la última posición que estaba en el momento en que comenzaste el bloqueo. Para donde sea que muevas tu brazo, el estabilizador tratará de mantener el teléfono en esa misma posición. Y esos son los conceptos básicos pero indispensables que vas a necesitar si quieres dominar completamente tu estabilizador. Recuerda comprenderlos, puedes devolver este video, pausarlo, poner en práctica para que entiendas aún mejor y de esa manera poder entender muy bien todas las demás opciones de grabación de video que te ofrece la app Mimo. Te estoy hablando del Hyperlapse, Timelapse, Dynazoom, de todos esos tipos de grabación también encuentras un tutorial en este canal. No es más, aquí frente a mí te estaré dejando un link de acceso directo para que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Aquí encontrarás un video que quizás te interese y aquí encontrarás lo que te estaba hablando, el listado de reproducción sobre el DJI OM5. No es más, nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Chao, pues.